Hola, hola, muy bienvenidos a OCSTP, una invitación de ONG Canales para conversar sobre educación técnico-profesional. Estamos comenzando este nuevo capítulo de OCSTP este 15 de julio, miércoles a las 12:39 del día. Bueno, y hace unas semanas, como saben, conocimos a los finalistas, a los 3 finalistas del reconocimiento ProfeTP 2026, que es una iniciativa impulsada justamente por ONG Canales con el apoyo de Banco de Chile, que busca visibilizar a los docentes que están transformando vidas de la educación media técnico-profesional, de estudiantes de educación media técnico-profesional, desde las salas de clases y obviamente, por supuesto, desde sus talleres, desde sus predios, desde donde ellos pueden aprender de una forma mucho más práctica y no solamente técnica, ¿no es cierto? Y hoy queremos conocer una de estas historias. Se trata hoy, en primera instancia, de la historia de Nelson Calisto, profesor de construcción del Liceo Politécnico de Castro, quien después de más de 30 años formando a técnicos llegó a convertirse en uno de los 3 mejores docentes TP del país en esta versión 2026 del ProfeTP. Pero este capítulo no es solamente sobre este reconocimiento, también es una conversación sobre lo que es la vocación, el territorio, el patrimonio, que también tiene que ver con el proyecto presentado por Nelson. Tiene que ver con la motivación y el compromiso de los estudiantes y sobre cómo un profesor también puede llegar a cambiar la vida de cientos de jóvenes, ¿no es cierto? Bueno, a través de Zoom nos acompaña hoy Nelson Calisto, justamente profesor de construcción del Liceo Politécnico de Castro y finalista del reconocimiento ProfeTP 2026. Ahí está, lo estamos viendo acá por Zoom y también a quienes nos están viendo a través de las plataformas del Conquistador Red Los Lagos. Y también está acompañándonos Daniela Llanos, coordinadora de proyectos de ONG Canales, justamente en Chiloé. Y acá en el estudio también nos acompaña Johan Castro, coordinador de proyectos de ONG Canales de la región de Los Lagos. Así que muy bienvenidos, un gusto poder tenerlos hoy en el programa. ¿Cómo están? Hola Isi, todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Felices, felices. Ahí está la Bueno, Dani. buenos Por días, acá muchas todo gracias. bien, con frío, pero bien. Qué bueno. Oigan, bueno, quiero partir este programa preguntándole a Nelson, antes de hablar justamente del reconocimiento en sí. Me gustaría poner en contexto a nuestros auditores quién es usted, si nos puede contar un poco quién es usted en una forma resumida. ¿Cómo se presentaría? ¿Quién es Nelson Calisto? Buenos días, señorita Isidora, don Johan que lo ve por allí, la señorita Daniela, que son ya personas cercanas a nuestro liceo y a mi persona. En primer lugar, quiero partir agradeciendo este espacio porque siempre es bueno tener un espacio para poder visibilizar sobre todo lo que es educación técnico-profesional, educación pública. Soy Nelson Calisto Hernández, profesor de construcción ya por 32 años en el Liceo Politécnico de Castro. Curiosamente también fui exalumno del mismo liceo en la misma especialidad de construcción. Ujú. En mis tiempos libres practiqué folclore por más de 30 años, donde también aprendí mucho del territorio, de nuestros cultores musicales, dancísticos y del folclore en general. En mis tiempos libres hago mucho deporte, hago guitarra, canto un poco por allí también. Pertenezco a un coro católico, esas son mis cosas mi competencia más blanda que poseo. Pero soy una persona de 56 años que ha vivido su vida en el campo de Chiloé, en la comuna de Castro, en el sector de Yicaldal, y desde esta localidad me forjé como profesor sin saberlo, desde temprana edad, con mucha rigurosidad, con escasa movilización, donde tenía que viajar 20 kilómetros de allá a pata para ir a estudiar en el internado del Politécnico de Castro. Así que ese en resumen es mi perfil. Perfecto, Nelson. Gracias por compartir esos datos con nosotros. Bueno, como ya sabemos, para poder postular al ProfeTP se tiene que presentar un proyecto que en este caso fue de innovación, que tuviera que ver con criterios de innovación y también que tuviera relación con el mundo del trabajo. Cuéntenos un poco de qué se trató ese proyecto que usted presentó. Los proyectos que yo presenté, dos proyectos, Ujú. uno que tiene que ver con innovación, el otro con la vinculación al mundo del trabajo. Son proyectos que yo considero que es una forma distinta de enseñar construcción.
Generalmente la mirada externa que hay del constructor es que solamente tiene que aprender a martillar, a hacer una casa y a construir, ¿cierto? Con un serruchito, unas herramientas por allí. No es tan así. Yo creo que el constructor de hoy día debe ser una persona integral que, que recurra a muchas herramientas y a muchas competencias para poder desarrollar su labor. Desde el año 97 yo instalé en el Politécnico un módulo de patrimonio que en primeros tiempos se hicieron con horas extraescolares, después peleamos, ¿cierto? Hasta que realmente fueron algunas peleas por allí y logramos que sea un módulo obligatorio hoy día para tercer año de construcción con 4 horas a la semana, todo el año. Este módulo funda todas las bases del proyecto porque es lo que nosotros hemos estado haciendo relacionado con maquetas de viviendas y edificaciones patrimoniales y también de interés patrimonial, que principalmente cumple con dos requisitos. Uno, en primer lugar, es que correspondan a las iglesias que son patrimonio de la humanidad, las 16 iglesias, y también que sean edificaciones que están a punto de desaparecer. Entonces nosotros vamos, levantamos la materialidad, la fotografía, la planimetría y finalmente hacemos la maqueta y los planos de estas casas. Coincidentemente, algunas de estas maquetas que tenemos hechas, las casas ya no existen. Mire, Una porque se quemó, la otra claro. porque ya cayó por viejita. Entonces ese es el objetivo principal de este primer proyecto que presenté, que es innovación. Entonces también es una forma diferente de decir, bueno, estoy innovando con el patrimonio, es algo que tiene muchos años. Sí, es parte de la innovación porque no estamos acostumbrados a trabajar esto, es darle otro enfoque a la enseñanza. Exactamente. Y claro, y en la vinculación al mundo del trabajo, yo presenté un proyecto que también realizamos desde el año 2017. En 2016 partimos con alguna atisbo por allí, pero el 2017 se materializó, que es la restauración de casas patrimoniales en Castro, en el casco histórico de Castro. Comenzamos con una casa en Las Carreras y esto fue tomando vida propia y hoy día ya llevamos como 6-7 casas ya restauradas exteriormente. Principalmente apuntamos a las viviendas cuyos propietarios no tengan mucho capital para desarrollar su restauración y también que sean casas cercanas al liceo por los tiempos de viaje y también que sean casas de interés patrimonial que cumplan con ciertas características. Para ello tenemos rúbrica para poder seleccionar las casas. Perfecto, Nelson. Qué fascinante los proyectos, lo encuentro, bueno, por algo es también finalista del Profe TP. Daniela, me gustaría preguntarte, ¿por qué la historia de Nelson y más que nada su trayectoria representan también el espíritu de lo que es el reconocimiento Profe TP? Tú que lo vives también ahí más de cerca con él desde Chiloé. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, el Profe TP no es un docente que entrega los módulos y conceptos técnicos y que busca también que los estudiantes finalicen su trayectoria formativa, ¿no? Que realicen su práctica para que posteriormente se incorporen al mundo del trabajo, sino que el espíritu del Profe TP tiene que ver con la apertura, ¿no? La apertura que tiene el profesor para ejecutar actividades de innovación, las ganas que tiene el profesor también de vincularse con diferentes instituciones. Desde ahí el trabajo de patrimonio, de restauración de casas patrimoniales que hace el profesor Nelson es una vinculación que él hizo con diferentes instituciones para levantar el recurso. Entonces, desde ahí ya te habla del perfil del docente, ¿no? Del perfil de una persona que busca el recurso, que sabemos que muchas veces el recurso no está en el sector público, porque muchas veces faltan lucas, pero el Profe TP busca dentro de estas redes la posibilidad de que esto sí ocurra. Así que, y desde ahí públicamente también quiero agradecer al profesor Nelson la apertura que ha tenido, no solamente con los diferentes proyectos que ejecutamos, sino que él como persona, ¿no? Como él ayudarte en el aula. Entonces, de verdad que desde ahí también agradecer públicamente al profesor Nelson por su disposición, por su apertura. Y por lo que hace dentro del liceo, en aula, en taller con sus estudiantes. Exacto. Bueno,
preguntarle también a Nelson, usted lo mencionó anteriormente, que es exalumno del mismo liceo donde usted hace hoy clases, del Politécnico de Castro. ¿Qué significa volver todos los días al lugar donde comenzó su propia historia dentro de la construcción, por decirlo así? Es maravilloso, es maravilloso, es mi vida. Me crié allí, digo, porque también fui alumno de internado durante 4 o 5 años, entonces también tuve mi crianza allí, es toda una historia, es una tremenda responsabilidad volver como exalumno, porque tengo que ser prácticamente un modelo frente a mis actuales alumnos, y sabemos que también que los tiempos han cambiado mucho. Los alumnos de los 80 no son los alumnos de hoy día. Aquí yo tengo la gran oportunidad de devolver todo lo que en algún momento aprendí, y no es solo agradecimiento, es una responsabilidad. Yo he sido testigo de los cambios que sufrió el Politécnico, en gran parte también he sido testigo de cómo han ido cambiando la educación técnica profesional, por ejemplo. Entonces, yo siempre tuve el sueño de volver, pero lo veía muy imposible, y aquí cae don Edward Rojas, que es un arquitecto de la comuna de Castro, un reconocido Premio Nacional de Arquitectura, que yo trabajé 6 años con él, y él es la persona responsable que yo hoy día sea profesor en el Politécnico, porque a él se le pidió entregar un nombre para que entre al Politécnico a reemplazar a un profesor que estaba yéndose por edad. Entonces, hay muchas personas que agradecer en todo este proceso, muchas personas que agradecer, y es la primera persona responsable de mi desarrollo como profesor, de su docencia, claro. El culpable de que yo sea profesor hoy día es él. Entonces, imagínate, yo entré el año 94, cuando recién se había quemado el edificio antiguo del Politécnico. Entonces, tengo toda la experiencia desde esa fecha. Yo siempre lo vi como algo que no era para mí, aunque por dentro quería ser profesor, pero pensaba que estaba muy lejano, y de repente me vi inmiscuido en un reemplazo. Yo dije, ya vengo a reemplazar al profesor 2 semanas y me voy. Y me quedé por 32 años. Tuve la posibilidad de irme, la posibilidad de irme 2 veces por temas extraacadémicos, por temas de salud, y no lo hice. No lo hice porque yo considero que para nosotros los profesores técnicos profesionales, y quizás también para muchos del plan general, hacer clase es una terapia. Exactamente. Bueno, Johan, ustedes trabajan hace años con el Liceo Politécnico de Castro, ustedes me refiero a ONG Canales. ¿Qué sello reconocen, por conocer tan de cerca también a Nelson, qué sello reconocen en él como docente? Sí, bueno, primero que nada te saludo, Nelson, un abrazo para ti. Johan, buenos días. Mira, trabajamos con el Politécnico de Castro, y todas las instancias que hemos tenido de vinculación con el Politécnico de Castro, Nelson está presente. ¿Sí? Yo quiero destacar una cosita, que en el fondo yo estoy geográficamente acá dispuesto en Yanquihue, pero hacemos acciones con el Politécnico de Castro, y el profesor que siempre acompaña a los chicos acá a alguna actividad que ofrecemos acá en Puerto Montt, que además es por el mismo sugerida, claro, que la visita a una empresa, que nos gustaría poder visitar tal empresa, tal obra, él siempre está presente. Por lo tanto, yo creo que el espíritu que tiene de poder traspasar, yo creo que la pasión con la que habla de la construcción, porque tú te pones a conversar con Nelson y él interpreta la pasión de lo que hace, yo creo que es muy destacable, y creo que es, no sé, uno siempre, cuando es profesor, le dice a los chicos, quédense con los profesores buenos, y de los malos aprendan lo que no tienen que repetir. En este caso hay muchas cosas que repetir por parte de los muchachos, de parte de Nelson, sobre todo, insisto, su pasión con la que él se expresa, con la impronta que le da a los chicos también con el tema de la construcción, y esos son sellos que son netamente de él. Así que felicitaciones, Nelson, yo lo reconozco mucho en ti, porque de verdad que tú eres muy, muy aplicado, y eres muy constante con tus alumnos en todo el desarrollo de las acciones que realizas. Bueno, gracias, Johan, gracias también. Bueno, más adelante daré el agradecimiento que corresponde. Johan, bueno, justamente hablando del sello de Nelson, muchas veces se piensa que un buen profesor es quien enseña bien, en el fondo, la especialidad en sí. Pero ¿qué tiene distinto un profesor que además logra marcar la vida de sus estudiantes? ¿En qué nos podemos fijar? ¿Qué es lo que pasa ahí? Justamente eso, porque te marca.
que te marca, y en el fondo uno va adquiriendo algunos patrones de esas personas que van marcando tu vida, y uno las adquiere. Y insisto, y no es que las repita, sino que las potencia en el fondo para su futuro. Y aquellas que, porque hay profesores que también que te marcan de manera no positiva, Claro. ahí la gracia está en poder descubrir qué es lo que no tienes que repetir. ¿Sí? Así que, nada, yo creo que la labor que ahí Nelson realiza, sobre todo con el desarrollo patrimonial, mantener la cultura de la isla, pero con esta innovación que él coloca, creo que es algo muy relevante. Muy muy único relevante. también. Sí. Y en ese sentido, Daniela, me gustaría como que preguntarte qué significa para Chiloé, en este caso, que pueda haber un profesor finalista del Profe TP. ¿Qué significa para el territorio el poder tener a este representante? Bueno, significa visibilidad de la provincia. Ahí yo creo que todos de la provincia de Chiloé tenemos que estar muy feliz y ver al profesor dentro de estos finalistas, celebrarlo, porque de verdad que visibiliza lo que ocurre en la provincia de Chiloé. También significa motivación, o sea, de repente uno habla de motivación, pero uno dice como, bueno, el docente está en aula, en taller todo el día y muchas veces tiene que dar más de su tiempo personal para actividades propias de los liceos. Obviamente llega un punto en donde hay muchos docentes que se terminan desmotivando, pero yo creo que es da pie también para que los docentes de la provincia de Chiloé se motiven en decir de que el trabajo se ve. Claro. El trabajo no solamente impacta a sus estudiantes en sus trayectorias formativas, porque, insisto con esto, lo que busca la formación técnico no es solamente que el estudiante reciba su certificado de cuarto medio, sino que es un proceso mucho más largo. El estudiante tiene que terminar su práctica, tiene que titularse, entonces desde ahí creo que le da una visibilidad a la provincia, al trabajo que hacen los docentes dentro de la provincia, importante. Así que, y le vamos a sacar el jugo, o sea, llegan los profes de sus vacaciones de invierno y vamos a empezar a pasar por los liceos, porque de verdad es una fiesta que no tiene por qué acabar acá. Eventualmente en otra oportunidad puede salir otro profe TP también de la provincia de Chiloé. Chiloé tiene mucho talento, de verdad. Tiene mucho talento folclórico, tiene mucho talento técnico. Así que creo que es un espacio para poder visibilizar lo que se hace en Chiloé. Exactamente. Nelson, bueno, nos van quedando pocos minutitos de programa, así que para que me vayan contestando así con ideas clave, pero para poder abordar todas las preguntas. Pero me gustaría hablar un poco más de lo que fue el proceso de Profe TP. Usted el año pasado, en la versión 2025, postuló. Lamentablemente no avanzó en el proceso, pero este año postuló nuevamente. Y bueno, y acá estamos, está como uno de los 3 finalistas del reconocimiento. ¿Qué mejoras hubo en su postulación? Un poco como para que otros docentes que quizás se encuentren en la misma situación puedan verlo a usted como referente y puedan seguir postulando nuevamente y puedan ponerle ojo quizás a ciertas cosas, a ciertas mejoras en la postulación. ¿Cómo fue? Sí, el año pasado yo postulé, pero no avancé justamente por desconocimiento, no conocía bien el formato, quizás los tiempos no me acompañaron, pero gracias a la retroalimentación que recibí después de OEG, claro, entendí por dónde iba la cosa, qué es lo que hay que mostrar, y de repente darle como consejo a los colegas que no se atreven a postular todavía, que hay que mostrar lo que uno hace de la manera más honesta posible, ¿sí? De la manera más honesta posible, haciendo hincapié en los alumnos, qué es lo que hacen los estudiantes, qué hago yo para que los estudiantes aprendan. Fortalecí mi postulación desde ese punto de vista y sabe que todo resultó súper bien, porque cuando tú partes bien, después todo lo demás viene por añadidura. Aquí el foco son los estudiantes
el tipo de enseñanza que tú realizas y ojalá siempre apuntado desde el territorio. Yo considero siempre que el territorio manda porque a través del territorio, si tú conoces el territorio, tú conoces la realidad de tus alumnos y sabes qué Claro, enseñar y también el alumno sabe cómo aprender de una manera mucho más motivada y esto te marca un aprendizaje muy significativo. exactamente. Bueno, Johan, justamente agarrándonos de este mensaje esta experiencia que tuvo Nelson, ¿qué mensaje entrega esta historia a tantos docentes que finalmente les cuesta volver a postular, pero que en el fondo igual hacen un trabajo extraordinario en el día a día, que tienen una trayectoria destacada? ¿Qué les podríamos decir para que vuelvan a postular y vuelvan a presentarse al ProfeTP? Yo creo que justamente, yo creo que la clave está en hacer una buena postulación al principio. En el inicio, dar el puntapié ahí, buscar la clave, justamente centrarte en los alumnos, que finalmente son los que van a ver reflejado nuestro trabajo. Y ser honesto, porque en el fondo al transparentar lo que tú haces, finalmente no hay que rebuscar tanto, sino que en el fondo de tu cotidiano habitualmente está la respuesta a cada una de las interrogantes que te propone el formulario de postulación y atreverse a preguntar. Porque si ven Nelson a lo mejor tuvo alguna dificultad, ahí siempre estuvo el equipo Canales en el correo que dejaron seguramente para poder responder las preguntas y seguramente cualquier otro postulante a futuro va a poder hacer lo mismo. Así que ahí la clave está en focalizar en lo importante. Y la perseverancia también. Así es. Exactamente. Bueno, Nelson, usted nos comentaba en otras instancias, bueno, acá también, que usted tiene, 32 años de trayectoria justamente en el Liceo Politécnico de Castro. Me imagino que ha podido analizar distintos contextos por lo que ha pasado justamente el mismo liceo y también en general la educación media técnico profesional. Pero ¿qué desafíos cree que tiene hoy la educación media técnico profesional para seguir siendo una oportunidad real para los jóvenes? Para que sea una opción que a ellos los deje felices, los deje contentos y puedan seguir por este camino en sus trayectorias formativas, de vida. ¿Qué podría decir usted? Sí, la educación técnica profesional creo que no debería abandonar la parte humana, siempre mantener la conexión entre la parte técnica y la parte humana, sobre todo considerando los tiempos que se viven hoy día, donde el celular es el protagonista de todo y cuesta mucho luchar contra ello. Entonces eso no tiene que abandonarse. Como profesores no debemos abandonar tampoco nuestra lucha constante contra todos los tipos de distractores que deberían quedar de lado mientras el alumno aprende. Creo que el gran desafío es mantenernos conectados con un mundo que cambia muy, muy rápido. Justamente lo que te contaba, el alumno de los 80 hoy día no es el alumno de hoy. La tecnología, la misma IA que llegó a cambiarnos nuestras vidas, que yo estoy haciendo un diplomado en IA en este momento y justamente hablan como que esto prácticamente es una revolución industrial nueva que se nos viene en nuestros tiempos y también va a atrapar sin duda y está atrapando a nuestros jóvenes. La educación técnico profesional no debiera abandonar esto, no debiera abandonar los principios básicos, transversales, que son los valores que el alumno debiera poseer, no descuidar en ningún momento y no decaer con esto. No perdamos de vista, como te dije, la formación humana. Necesitamos técnicos competentes hoy día, el país requiere técnicos competentes, pero la competencia se logra bajo ciertos protocolos de enseñanza. Y no de repente al lote, se arma con una buena planificación, se arma con una buena estrategia, con un buen acompañamiento. Si logramos equilibrar todo eso, tenemos educación técnica profesional para rato, porque sigue siendo la única herramienta en este momento que el alumno adolescente que está en la media tiene para capacitarse, para aprender nuevas cosas y también para dar los primeros pasos para la movilidad social de la familia. De todas maneras. Y en muchas familias nuestras que son vulnerables. Sí. Bueno, con este último mensaje hemos llegado al final del programa. Le agradecemos la participación a Nelson Calisto, finalista del reconocimiento ProfeTP 2026. También ahí despedimos y agradecemos a Daniela Llanos, coordinadora de proyectos Chiloé de ONG Canales, y también, por supuesto, acá quien me acompaña en el estudio, a Johan Castro, coordinador de proyectos Los Lagos de ONG Canales. Así que, nada, les quiero agradecer por haber estado acá. Les mando un abrazo. ¿Puedo un minutito?
Solamente agradecer a ONG Canales, al Banco de Chile, a Cámara Chilena de la Construcción y a todas las empresas que están apoyando esta gran iniciativa, y específicamente la cara más visible aquí, que son Johan para mí y Daniela, que están siempre presentes. Gracias a ellos hemos podido visibilizar nuestro trabajo en la isla. Yo le comentaba a alguien por allí el otro día, siempre nos sentimos como isla realmente, geográficamente, administrativamente y también pedagógicamente. Muchas veces nos sentimos como isla, pero desde que apareció ONG Canales, con todo este tipo de estrategias sobre la mesa, nos sentimos mucho más conectados, y es gracias a ellos. Así que un gran saludo. Gracias a Conquistador también, señorita Isidora. No, gracias a usted, Nelson, gracias por su tiempo, también gracias por haber venido y estar participando acá en el ProfeTP, así que nos estamos viendo el 31 de agosto en la ceremonia de premiación para ver finalmente quién es el o la ProfeTP 2026, ¿no es cierto? Un saludo, Johan. Muchas gracias, Isi, por la invitación, gracias y mucho éxito a nuestro representante de la construcción. Exactamente. Chao, chao, Dani. Bueno, nos estamos viendo en un próximo capítulo de de Voces TP, todos los miércoles a las 12:30. Chao, chao. Voces TP, un programa que busca generar mejores oportunidades para los y las estudiantes TP, creando canales de vinculación y articulación con los sectores productivos. Una colaboración de Radio El Conquistador, Red Los Lagos y ONG Canales.